Damos la bienvenida a la doctora Caroline Ávila, académica, es experta en comunicación política. Caroline, muy buenos días. ¿Cómo vio ese informe a la nación del presidente? Muy buenos días, Gustavo, querida Rosana, un abrazo muy cariñoso para ustedes y un saludo, por supuesto, para la audiencia. Creo que en mi caso, al menos, no me pierdo los informes, forma parte, diremos, de la profesión, así que uno puede inclusive hacer comparaciones con otros en particular, pero creo que ha cumplido, aunque me van a matar algunos, ha cumplido la expectativa de lo que yo al menos esperaba de Daniel Noboa. Lo que pasa es que todavía queremos seguir evaluando a Daniel Noboa, presidente o candidato, con los parámetros que tradicionalmente nosotros conocemos de los informes a la nación. Esto no quiere decir que estuvo bien o estuvo mal. Simplemente yo no me hice otra expectativa porque se sabía que era una persona que iba a hablar poco. Más bien me ha llamado la atención la manera como han resuelto desde el formato hablar poco, y es con los audiovisuales. Otra cosa que me ha llamado la atención es que en ese mismo contexto no le apuestan mucho a los hitos de gestión de resultados, sino más bien a ese desmarcarse con este otro enemigo ya prácticamente por todos identificado y muy caracterizado por parte del presidente, como es el correísmo. Y finalmente me ha llamado la atención el que no está hablando de futuro. No hay ningún anuncio especial, no hay ningún proyecto hacia dónde va este Ecuador, nuevo Ecuador que resuelve, que ha sido uno de los hashtags que ha resonado en materia digital. Y finalmente creo que no hace la estrategia comunicacional, este famoso proceso envolvente de la comunicación 360, más bien lo que hace es dirigir un ejercicio comunicacional para la asamblea y otro para la línea digital. En lo digital le fue mucho mejor que lo que hizo en asamblea, y lo que está haciendo en asamblea, en cambio, es lo que más resuena en los medios tradicionales. Habrá que ver a la hora del té, de aquí en unas 2 semanas, cuando tengamos ya datos de encuestas que recojan este evento en particular, qué dice la mayoría de la población. Si es que recoge mejor la escucha digital, la conversación digital, perdón, o si es que está más influenciada por la conversación de los medios tradicionales y de los analistas políticos. Caro, muy buenos días. Hemos hablado un poco quizás de la forma, ¿no? De la forma en la que se desarrolló el informe a la nación, de las herramientas, las plataformas, las formas que utilizó el presidente de la República, Daniel Noboa, pero de ahí al contenido es otro análisis, es decir, se Así, pudo haber utilizado el mismo formato con mejor contenido y muy pues, probablemente hubiese sido un éxito, pero el contenido en realidad dista mucho de las cifras reales, desde las mismas del INEC. Por ejemplo, solamente en materia de empleo, desde que Daniel Noboa asumió la presidencia de la República a la fecha, se han perdido 82,000 empleos. Es decir, todas las cifras, la gran mayoría de números que el propio presidente de la República ha dado han sido desmentidos desde el día viernes hasta ahora. Entonces, quizás es importante también hablar y verificar no solamente esta forma dirigida a cierta población de quienes van a ser los electores en el 2025, sino también estos contenidos a los cuales hizo referencia el presidente. completamente de acuerdo contigo, Rosana. Por supuesto, tú conoces mucho de comunicación y manejas también estos mismos temas. Y básicamente es lo que hemos dicho también en algunos otros espacios, pero coincido plenamente contigo. Inclusive pensando que el formato, que no le gustó a Roberto Aguilar, ya, pensando que el formato es válido para estos tiempos, válido para los jóvenes, en fin, el tipo de video épico, muy buqueliano, si tú quieres, sobre todo el primero, el de seguridad. Los otros no estuvieron tan buenos, pero el primero. Y podría el presidente tener un mejor efecto haciendo énfasis, por ejemplo, a la parte emotiva, a las historias, y siendo más preciso con las cifras. Inclusive, yo creo que estando solo en 6 meses, era más fácil para él decir: prometimos esto en campaña, estamos trabajando en esto y vamos hacia esto. Es decir, poner una hoja de ruta. Yo pienso que nadie hubiese estado en contra de entender un proceso que está todavía en construcción, inclusive tirando piola hacia la elección del 2025.
pero no escogieron eso en cuanto al contenido, escogieron presentar resultados bajo el lema El Ecuador que resuelve. Escogieron presentar soluciones y ahí diremos que tal vez, pero habrá que ver, insisto, al final, porque con la estrategia que emplea Daniel Noboa siempre es preferible esperar a ver cómo decanta todavía, porque diremos que la efervescencia en las redes sociales suele ser engañosa. Entonces, por eso no soy tan tajante en mis análisis, porque vale la pena tener ese tiempo de espera. Pero, insisto, me parece a mí que en concreto este tipo de contenidos de fondo no eran para, al menos el gobierno, parte del interés de su estrategia comunicacional, lo cual, insisto, considero que es un error, y que están apostando más a la efervescencia de la superficialidad en las redes sociales, porque son los únicos que están y se aprovechan de esa posibilidad, porque la oposición no lo logra todavía tener un mensaje que encaje perfectamente. Entonces, como es la única opción de discurso político que este momento la gente está escuchando, pues ante la ausencia de otro contenido, sobre todo en este tipo de plataformas, le está yendo mejor al presidente Noboa, inclusive con los distractores, como por ejemplo los zapatos. Todos estos son elementos que siguen de alguna manera evitando que se perjudique en algo que a todas luces ha sido un error, la falta de precisión en el contenido, en el fondo. Todos los analistas coincidimos, incluso los mismos medios de comunicación así lo han manifestado, en que este informe de labores requiere una profunda verificación. Lupa Media, por ejemplo, publicó el mismo 24 algunos de los datos que han podido ser fácilmente chequeados y determinados como falsos. Roberto Aguilar, en un contundente y feroz artículo publicado ayer, recoge parte de esas verificaciones y él ya lo dijo inclusive el mismo sábado, que ya se requería a gritos la verificación de tanto dato que se sentía que no eran precisos. Claro, datos que además, Caroline, han venido dándose en forma cotidiana. Datos imprecisos, datos que han sido contrastados sin mayor éxito en cuanto a la precisión de las cifras. Ahora, yo le preguntaría a usted como analista, una de las mejores expertas en materia de comunicación política en el país, esta especie de minimalismo en los informes es un estilo del gobierno que va más allá de únicamente el presidente. Esto siempre deja dudas sobre la capacidad del mandatario, de sus colaboradores para rebatir preguntas y repreguntas. Hablar poco, en el caso más evidente, el de la ministra del Ambiente, por ejemplo, Sade Fritsch, quien fue con su documento sin lugar a preguntas. Los analistas tienen suficiente material con cifras con frecuencia imprecisas, en un informe sin profundidad, y también nos preguntamos en dónde queda en el marco de este gobierno la entrevista más profunda y crítica como herramienta de análisis. Sobre todo si es que el presidente no la da. Recordemos que la entrevista más profunda y crítica, ni siquiera crítica, pero profunda, fue la que dio cuando hizo su periplo por Europa, y de ahí pudimos recoger algo de información, por ejemplo, sobre su vicepresidenta o sobre sus opiniones respecto de lo que tendrá que ofrecerle al Fondo Monetario Internacional, porque acá en Ecuador no se manifiesta, no hay ese tipo de espacios, salvo su presencia en las redes, en los formatos de mayor control, en esta suerte de blindaje que tiene él, no tanto porque los medios de comunicación no le quieran criticar, sino en este caso es una suerte de autoblindaje, porque él mismo no se expone conocedor de sus falencias en ese sentido, y como bien dice usted, no solo de él, sino inclusive en algunos casos también de los ministros. Por ejemplo, escuchar a Gabriela Sommerfield, que cuando se expone solo lo hace bajo lectura de textos que obviamente alguien le habrá escrito, y luego termina de leer, se levanta y se va. Este fue, por ejemplo, lo que sucedió el día siguiente a la irrupción a la Embajada de México. Entonces, este tipo de técnicas lo que hacen es minimizar el trabajo de la prensa, de escrutinio público, que es lo que le corresponde hacer. Por eso yo hoy día decía, en cuanto hable un solo vocero presidencial, lo
primero que hay que hacer es agarrar esa lista de lupa media o esos temas que puso Roberto Aguilar o los que cada periodista seguro tiene en su propia cosecha personal y comenzar a hacer la contrastación con la vocería gubernamental. Lo que me ha llamado poderosamente la atención es que no existen voceros al menos expuestos, porque saben que está comprometida en este minuto la credibilidad del gobierno y de su vocero principal, que es el presidente. ¿Qué sucede cuando se pierde la credibilidad, querido Gustavo, querida Rosana? También se pierde la aprobación. Pero ¿cuál es la gravedad de perderle la confianza a la voz presidencial? Que cuando, por ejemplo, exista un buen resultado, un hito que el gobierno quiera comunicar como algo positivo, porque digamos que lo es, no le vamos a creer. El hecho que ya haya perdido nuestra confianza el primer mandatario hace que inmediatamente toda la gestión gubernamental se vea comprometida, no solo por la gestión, sino también por su comunicación. Eso le pasó a Guillermo Lasso. Le podría estar pasando también al presidente Noboa si no tiene más cuidado en las cosas que dice que está haciendo. Bueno, eso es un poco como el cuento de Juanito y el lobo, ¿no? Viene el lobo, y cuando es real ya nadie le cree, pero esto ha sido una constante, la información errónea, equivocada, falsa, en este cortísimo tiempo que ha estado Daniel Noboa al frente del gobierno. ¿Cómo ha respondido en este caso la ciudadanía? Quizás la gente no tiene, como tú decías hace un momento, Caro, otro discurso político en la coyuntura para poder hacer esa comparación, para poder hacer ese debate, para poder entrar en esa discusión. Entonces, lo que diga el presidente simplemente está ahí y no trasciende en sus errores, sus falsedades, la información equivocada que está ofreciendo. Salvo ciertos elementos muy puntuales en las recientes semanas, quien ha puesto la agenda ha sido la Fiscalía. Y entonces la oposición lo que ha hecho es atacar a la Fiscalía. Me refiero a la Revolución Ciudadana en particular, o defender a la Fiscalía, me refiero a Construye. Pero ¿qué hacen directamente sobre la gestión gubernamental? Porque otra cosa es, por ejemplo, a ciertos hechos, ciertos hitos. Por ejemplo, Construye fue contra el presidente cuando fueron eliminados como partido, ¿no es cierto?, del Consejo Nacional Electoral. Pero contra la gestión presidencial, contra estos resultados, Construye recién ahora tiene este pronunciamiento, pero de la forma menos comunicable posible, que es un testamento enorme en un tuit. Entonces, nadie lo lee, no pasa nada. ¿Qué es lo que hizo la Revolución Ciudadana? Ha sacado algunos esfuerzos más en redes, son un poco más en ese sentido organizados, tienen ese hashtag de 6 meses de farra y tienen también un video sobre las 10 mentiras. Pero a renglón seguido, nuevamente se distrajeron con la agenda de la fiscal. Entonces, insisto, o sea, al final, y peor todavía, no estuvieron allí en el escenario en donde las cosas pasan, que es en el hemiciclo de la Asamblea, y eso les resta por completo a esa oposición la legitimidad de poder hablar, porque no estuvieron para escuchar. Entonces, primero hay que escuchar para luego poder disentir y hablar. Entonces, todo eso hace que al final del día la única voz y el único discurso político que tiene de alguna manera esa autoridad de poder estar circulando sea la voz presidencial, sin más contrastación que lo que ciertos medios puedan hacer. Así como las técnicas y los mecanismos, las herramientas para difundir información se han modernizado. Las redes sociales sin duda ocupan un espacio fundamental y son aquellas que llegan mucho más directamente, sobre todo a los segmentos de la población joven. Lo propio está haciendo la inteligencia artificial, que pone ya en manos de los periodistas herramientas con enorme desarrollo y hace que la verificación de información sea una tarea mucho más rápida y precisa. Noboa y cualquier interlocutor va a tener que mejorar en el aspecto de precisión y pertinencia, perdón, sobre todo en lo que se refiere al manejo de las cifras. Sin lugar a dudas, insisto, ayer estábamos en un panel, Yanedi Nostroza decía, es que no es un país que tiene datos. Yo creo que tiene una razón en parte, ¿no? Porque la oficialidad, pongamos como ejemplo el Ministerio de Trabajo, que sería la instancia, diremos que encargada
de entregar la suficiente información para que el periodista pueda hacer su trabajo respecto del anuncio de más de 100.000 empleos nuevos. Pero no solamente es el Ministerio de Trabajo el único encargado, también se puede contrastar, por ejemplo, con el incremento o decremento de afiliados al Seguro Social. Y esos datos se pueden conseguir digamos que por otras vías, que no sea la del Ministerio de Trabajo. El gran problema, y ahí sí, por eso sí le doy la razón a Janet, es que lo oficial lamentablemente no está independizado de la agenda política gubernamental. Entonces, hace que incluso los mismos periodistas le desconfíen a la voz del Ministerio del Trabajo, por ejemplo, a la voz oficial, porque no vaya a ser que nos están mintiendo y para hacerle quedar bien al presidente. Recuerdo que eso vivimos cuando fue el COVID con el Ministerio de Salud. No le creíamos los datos que el Ministerio de Salud nos entregaba y nos tocaba llamar a los mortuorios, a los crematorios para ver exactamente qué estaba pasando. Entonces, no hay una buena política en ese sentido de contrastación de datos y por eso nos toca prepararnos en el periodismo para hacer una verificación in situ, una verificación más constante y utilizar distintas herramientas de la inteligencia artificial para no quedarnos solamente con la voz de una fuente, sino con las multiplicidades que sí se pueden encontrar cuando se está más capacitado. Ahora, Caro, mucho se habla de que este informe estuvo pensado en los nuevos votantes, en los más jóvenes, los centennials y quizás una parte de los millennials, que son en realidad la mayoría de la población votante. Y mucho se dice de que a los jóvenes quieren rápido, veloz, concreto y audiovisual. ¿No estamos también un poco, digo, porque he podido conversar con algunos jóvenes, con algunas organizaciones de chicos, incluso estudiantes todavía de colegio, de bachillerato, y al manifestar que a los jóvenes no les interesa el contenido y que todo tiene que ser flasher, ¿no les estamos también subestimando un poco, subestimando sus reflexiones, su capacidad su capacidad crítica respecto de lo que está viviendo el país? Creo que hay que hacer más pedagogía. A ver, por varias razones. Hay como ser en ciertos temas más concretos, aprovechando los nuevos formatos del audiovisual. Creo que sí hay cómo, y al ser más concretos, no necesariamente le estamos restando profundidad. Quienes hacemos un poquito de investigación en TikTok, hemos podido encontrar ciertas evidencias de cómo las discusiones que parecieran muy complejas podrían llegar hasta cierto punto a generar simplicidad, pero atractiva, para que el joven, el adulto joven que está en esas plataformas, enganche con una conversación. Entonces, ese concepto es de enganche, para poder desde allí traerle a la persona, en este caso al elector, ¿no es cierto?, a la votante, para conversar sobre este tema que le podría interesar. Eso sucedió, por ejemplo, con la pregunta 3 y la pregunta 4. La pregunta 3 y 4 de la consulta popular eran las únicas dos que no estaban en el eje de seguridad y que tuvieron campaña aparte de la campaña gubernamental y tuvieron una muy interesante propuesta en ese sentido. Entre ellas, en la plataforma de TikTok habían propuestas muy novedosas, tal vez no tan profundas, pero que en concreto decían, diremos que lo más importante en mensajes claves y muy provocativos, de manera que los jóvenes podían a partir de ahí hacer más clics. Esa es un poco la clave con esas plataformas, buscar la manera de provocar ese interés y enganchar hacia una conversación más profunda. Ahora, ¿qué es lo que yo veo, por ejemplo, que está haciendo Daniel Noboa? Y no solamente yo, esto me pasa a mí, la empresa Golden, de Alondra Enríquez, que entre otros colegas que están haciendo allí investigación. ¿Qué es lo que hicieron en este fin de semana? Varias cosas para energizar las redes. Por ejemplo, hay este video TikTok que seguro ustedes lo habrán visto, yo lo subí también como un ejemplo, en el que vía trend esto de los puñetes, de los quiños, ¿no es cierto? Cada golpe es una obra de gestión. Y yo me acuerdo que me llamó la atención que el presidente ponga como parte de sus resultados en estos 6 meses el caso Metástasis, el caso Purga, ¿no? Por poner solamente 2 de los que pude leer. Y eso como golpes de gestión, ¿no?
al final es verdad, la gente probablemente no está discriminando lo bueno o lo malo, pero lo que está viendo es que hay alguien que le está contando que hay resultados. Pero no lo hace solo el presidente, lo hizo la ministra Alegría Crespo, lo hizo Andrés Gushmer y lo hicieron otros más que además recordemos que son muy activos en redes sociales. Alegría Crespo es una de las cuentas de Twitter que más seguidores tiene dentro del gabinete ministerial. Entonces, al hacer ese tipo de ejercicios, lo que hacen es estar en la población, en la mente de la población. Lo mismo sucede con los famosos presidentes, ahora no boas de cartón. Igualmente, energizan ese tipo de conversación hacia, además, aspectos positivos, por último, hasta dentro de la broma, del chiste, de la sátira. No estoy diciendo que con esto ya va a ganar en febrero del 2025, pero sí es el único contenido político que este momento ha adquirido fuerza y vuelo en las redes sociales. También están los otros, están, por ejemplo, los 6 meses de farra y están ciertos clips de crítica, ¿no? Pero todavía no tienen la fuerza que ha tenido esta otra recogida. Si eso le da más o no tanta favorabilidad al presidente, lo sabremos en unos 8 días más, pero que es una estrategia que le ha permitido al presidente estar en la conversación, a pesar de que el discurso haya sido muy escaso en precisiones, diremos que es parte de lo que incluso me parece que el gobierno ha estado queriendo hacer, siendo yo muy crítica de lo que he visto, por supuesto, que quede bien claro eso. Quisiera preguntarle también a Caroline de un tema que sigue actual, diría que es permanente, la relación presidente-vicepresidenta, después de esa cadena de declaraciones de Verónica Abad, la morigeración a la que llamó la canciller. ¿Cómo ve usted ese embrollo con la vicepresidenta que genera dilemas de comunicación, de perspectivas de género, de conflicto político con las normas? Coincidiendo mucho con el editorial de hace unas semanas atrás del Mercurio, cuando estábamos aquí en el Ecuador celebrando 100 años de la participación política de la mujer, no nos damos cuenta que lo que está pasando en la relación presidente-vicepresidente lo único que hace es minar parte de ese recorrido que el activismo ha tenido que hacer a fuerza de pulso para poder lograr mejores resultados en los espacios políticos para las mujeres. El hecho que Verónica Abad esté ahorita en su calidad de vicepresidenta es justamente el fruto, el resultado de ese trabajo. ¿Por qué? Porque los candidatos y las candidatas tenían que elegir binomio considerando paridad de género. El error que ha cometido el presidente Noboa de no conocer a su binomio es un error de él y de su equipo más cercano, pero eso no quiere decir que le debe limitar a quien recibió el voto popular, que es muy distinto a una designación de embajadora, ¿no es cierto? Que sabemos, quien quiera que haya tomado clase de protocolo 101, que no se puede comparar lo uno con lo otro, que es claramente una degradación en el rol político que tiene una mujer elegida por voto popular. Eso no es lo que corresponde, y mucho más si es que vemos al lugar a donde le mandó, las condiciones en donde está, y luego lo que está pasando también en su vida personal. Yo creo que eso cualquiera podría exponer como un caso de acoso aquí, en lo político, en lo laboral. Hay muchos ejemplos como para poder mirarlo como tal. Puedes no estar de acuerdo. ¿Qué presidente no ha tenido una historia de desacuerdos con sus vicepresidentes? Me parece que eso está bastante claro en la historia de la política ecuatoriana. Lo que yo no he visto es este nivel de persecución, que insisto, no es un error que venga a este momento a decir que es una falta de lealtad. De dónde acá este tipo de condiciones se le da a su fórmula. En todo caso, no le puedes mandar a Tel Aviv. Pero además, Caro, esto daría mucha cuenta de la propia personalidad del presidente de la República. O sea, más allá de los errores políticos, que además al parecer también es una constante actualmente en cuanto a la organización política y de la misma democracia, pero además esto da cuenta mucho de cómo es el presidente. Y hay muchas voces entre los analistas y periodistas que dicen que todavía no vemos lo peor. Hay muchas personas que dicen que el caso con la vicepresidenta va a ser un conflicto que le lleve hasta las últimas consecuencias. En otras palabras, que van a hacer como gobierno todo lo posible
por no tener que encargarle la vicepresidencia, a la presidencia a la vicepresidenta. De hecho, como mencionó ya el presidente, están haciendo ya las consultas para que sea considerado, como es considerada, ¿no? Esta una elección especial, diremos, extraordinaria, etcétera, etcétera, pues que no aplique este contexto específico de la ley de tener que encargar el puestito, ¿no es cierto?, para ir a lanzarse a hacer campaña, debido a al poco tiempo que ha tenido de gestión el mandatario. Habrá que ver cómo se resuelve en los espacios jurídicos. Y luego también tenemos el caso del hijo de la presidenta, que ya está pues bastante judicializado el proceso, en fin, hay toda una línea allí de gestión, de análisis profundo, que habrá que ver todavía qué desenlace tiene. Bien, para culminar, Carolina, también me gustaría escucharle sobre algo que no conversamos con mejor oportunidad, pero no ha quedado muy atrás. Hace 13 días dieron su informe el prefecto, el alcalde, informes extraoficiales e informes oficiales con rendición de cuentas. ¿Cómo los vio tras cumplir el primer año de labores, alcalde y prefecto? Yo por ahí puse un análisis a propósito de este aniversario y me quiero sostener en esa idea. Me parece interesante que en este tipo de formatos ya más tradicionales, lo que han hecho es esto prometimos y aquí estamos avanzando y así estamos en el cumplimiento de obra, que es lo que normalmente sucede cuando se hace informe. En algunos de los casos, yo todavía extraño el que el político me diga hacia dónde voy. Siempre critico eso, siempre me falta más. Quizás tengo demasiada expectativa sobre la capacidad de planificación de un político y a veces les escribo y les digo, me faltó un poco más de hacia dónde va y puedo seguir diciendo en eventos como este, me encantaría tener más claro hacia dónde va Cuenca, hacia dónde va el Azuay. Sin embargo, sí quisiera rescatar algo en particular que no hemos visto, al menos que haya sostenido tanto, y es esta relación de trabajo colaborativo que hay entre los dos espacios fuertes, que es el Cantón Cuenca y la provincia Azuay, ¿no es cierto? En este caso, de trabajo conjunto, por ejemplo, que vimos ahora sobre la necesaria intervención en nuestras vías. Esto es gracias a un acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas, es verdad, pero si no se ponían de acuerdo, si no bajaban este tipo de posturas, ¿no es cierto?, que por lo general obedecen a egos antes que a visiones estratégicas, no hubiésemos tenido la reacción mancomunada de ambos alcalde y prefecto, tratando de resolver nuestro gran desafío de la vialidad. Ahora vemos que se sigue este tipo de gestiones de manera conjunta y me parece que eso hay que seguir saludando para que pueda seguirse dando al cabo de los años. Siempre habrán las críticas, tanto del uno como del otro lado. Recientemente vi una encuesta de Omar Maluk que hizo también para el Azuay, me parece que son más de 3,000 casos esto es vía internet, son encuestas vía internet durante todo el mes de mayo, y en el caso del Azuay, está poniendo sobre el 50% de favorabilidad de aprobación de gestión para el prefecto Lloret. Es el prefecto que más alta aprobación tiene de las 4 provincias medidas. Esto es comparando con Guayas, Pichincha y Manabí. Y en el caso de Cuenca está con el 66% de aprobación el alcalde Zamora. Eso también me llamó poderosamente la atención porque sigue estando nuevamente, claro, como ya se sabía, de los alcaldes mejor valorados. Yo creo que al primer año de gestión habla bastante bien que ambas autoridades, estén así de posicionadas, porque recordemos que ambos llegaron con las justas. Tanto Lloret como Zamora ganaron su elección con muy poca diferencia respecto de sus contendores. Entonces, poder tener este espacio de legitimación en su gestión, que se puede ver también en la aprobación de la opinión pública, es meritorio. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Carolina. A ustedes por la invitación. Siempre es un placer, un gusto saludarles, Gustavo y Rosario. Igualmente, declaraciones de Carolina Ávila, académica, experta en comunicación política. Son